Buenos días, arquitectos, compañeros. Ahora voy a hablar de mi tema de tesis. Esta tesis está dedicada a mi familia, a mis amigos por su constante apoyo. Aquí tenemos lo que es el índice. Y parte de la introducción es que la perspectiva de los niños con autismo es muy diferente a la de nosotros, y esto se ve reflejado en su día a día de ellos. Y por ello que en las instituciones educativas se encargan de ellos insertarlos en la sociedad. Pero al no existir o tener una falta de equipamientos o adecuamiento de lo que es la parte de educación, se ven perjudicados. Y es por ello que esta investigación abarca este tema desde una perspectiva desde la arquitectura sensorial. El planteamiento del problema. A nivel nacional, CONADIS nos menciona que el 2.5% de la población con discapacidad está diagnosticada con autismo. A nivel de Lima metropolitana es la que presenta muchos mayores casos. Asimismo, el aumento de casos sigue aumentando anualmente. En Lima metropolitana encontramos mayores casos de nivel severo, y en su población encontramos niños de entre 6 a 11 años. Según el número de casos de Lima metropolitana, Lima Centro es la que tendría mayores diagnósticos. Pero si analizamos la población de 6 a 11 años, encontramos que Lima Norte y Lima Este son los que presentan muchos mayores casos. En Lima Norte, Comas es uno de los distritos en los que se encuentran mayores diagnósticos. Asimismo, representa el 57.5% del total de niños de entre 6 a 11 años que son autistas. Asimismo, se analizó los equipamientos en el distrito de Comas, teniendo un déficit de 20 equipamientos de educación básica especial. Actualmente vemos que en funcionamiento solamente existen 3, como los que se muestran, y analizaremos el caso del cierre de la institución PRI de José Manuel Prada. Actualmente esta institución ha dejado de funcionar por problemas de infraestructura. Entre ellas vemos también el incumplimiento de la norma dada por Minedu y una infraestructura carente y lo que es el incumplimiento de las áreas, entre otras cosas. Asimismo vemos cambios en lo que es el diagnóstico de los que son niños con autismo. Vemos que más que todo se caracterizan por tener problemas en la percepción del espacio y afectando directamente a lo que son la visión, la audición, el tacto y los sentidos proprioceptivos. Así concluimos con lo que es el planteamiento del problema, que vemos que tiene una demanda actual en el distrito de Comas. Asimismo, vemos que las dificultades de la percepción del espacio de los niños, el equipamiento que tiene una infraestructura existente y déficit de equipamientos actuales. En la infraestructura vimos el caso del José Manuel Prada y que incumplía algunas normas dadas por Minedu. En el capítulo 2, objetivos y justificación, vemos las preguntas generales, que es ¿qué estrategias de diseño de la arquitectura sensorial mejoran la percepción espacial en los niños con autismo severo en un centro educativo? En las preguntas específicas, ¿cómo los componentes sensoriales impactan en la percepción espacial en centros educativos para niños con autismo severo? ¿Cuál es la relación entre la naturaleza y los espacios interiores que deben tener los centros educativos para niños con autismo? ¿Y cómo la secuencia espacial mejora la interrelación entre los espacios de los centros educativos para niños con autismo? Entre los objetivos, el general es clasificar las estrategias de diseño de la arquitectura sensorial que mejoren la percepción espacial en centros educativos para niños con autismo severo. Asimismo, en objetivos específicos es identificar qué componentes sensoriales impactan en la percepción espacial en centros educativos para niños con autismo, y analizar la relación entre la naturaleza y los espacios interiores que deben tener los centros de educación para niños con autismo. Y por último, analizar la secuencia espacial que mejora la interrelación entre los espacios de los centros educativos para niños con autismo. La justificación, más que todo, se basa en tener una guía futura y más que todo incentivar a lo que son diferentes profesionales. Se tiene la ODS número 4 y la línea de investigación es la número 3. En capítulo 3, la metodología. El primer objetivo es identificar qué componentes sensoriales impactan en la percepción espacial de centros educativos para niños con autismo severo. Estos enfoques son cualitativos y más que todo la metodología es realizar una revisión bibliográfica y estos elementos perjudiciales que en la arquitectura estén presentes en centros de educación básica. Este análisis se categorizará en las dificultades de la percepción, visual, auditivo, tacto y los sentidos, y se identificará componentes sensoriales según la arquitectura sensorial, como la materialidad, iluminación, etc. Los instrumentos generales son las fichas. Como si un objetivo es analizar la relación entre la naturaleza y los espacios interiores que deben tener los centros de educación básica. El enfoque igual es cualitativo y es analizar los proyectos arquitectónicos construidos que contengan cercanía con la naturaleza y la relación entre los espacios interiores de los centros de educación. Así se determinarán los elementos de la arquitectura sensorial, tales como la conexión con la naturaleza, los sonidos visuales, entre otros. El instrumento igualmente es la ficha de análisis de referentes y la relación con los espacios interiores. Por último, es analizar la secuencia espacial que mejora la interrelación entre los espacios de los centros educativos para niños con autismo de enfoque cualitativo, y la metodología es analizar los referentes arquitectónicos construidos y desglosar una secuencia espacial que analizarán los aspectos como la conectividad, la accesibilidad y entre otros,
para así obtener una identificación de patrones de la secuencialidad espacial en diferentes proyectos. Igualmente, el instrumento es una ficha de análisis de referente y su secuencialidad espacial. Número 4. Estado de la cuestión. Hemos analizado primeramente la relación entre las variables de la arquitectura sensorial y los espacios ideales según los autores. Para ello se han analizado 6 autores, de los cuales hemos sacado diferentes lineamientos que proponen y hemos encontrado que existe una similitud entre ellos. Entre ellos se repite lo que son los sentidos, la luz, la sombra, la accesibilidad, la iluminación, la naturaleza, entre otros. Y esto tiene directamente influencia en lo que es la arquitectura y la misma educación de los niños con autismo, teniendo un mejor nivel de atención y mejora de la calidad de su vida y del aprendizaje. Asimismo, se ha analizado en el marco teórico cómo es que estos se deben aplicar y en qué medida se deben aplicar en los centros de educación básica. Entre los criterios de diseño encontramos la percepción, primeramente del libro de la percepción espacial y el TEA, análisis de recursos arquitectónicos, de los cuales destaca la secuencialidad, la acústica, el acceso directo, la jerarquización, los colores de los ambientes previsibles. Entre ellos destaca el acceso de las fachadas, que evita lo que es la desorientación, la confusión, las distracciones y los problemas de la percepción, al aplicar elementos que sean claros y uso de diferentes materiales. Asimismo, las secuencias espaciales que nos sugieren un orden lógico fluido, la continuidad en el interior con el exterior y el uso de pictogramas. En la secuencia espacial vemos diferentes estrategias como la iluminación también, acústica, la proporción y los proxemis y la materialidad, que nos van a detallar cómo ubicarlos, ¿no? Asimismo, tenemos otro libro que es Arquitectura para el Autismo, Aula Ríos, del 2020, los cuales su criterio de diseño son la humanización del espacio, la iluminación, la acústica, el confort, los criterios del color, los recorridos, la naturaleza y los componentes sensoriales, de los cuales destaca el análisis del espacio, lo que son las fachadas, la proximidad, las distancias, las circulaciones, los componentes sensoriales como el control de la luz, los criterios de los colores, las selecciones de los materiales, asimismo la comunicación mediante lo que son los carteles o pictogramas, como le llamamos, los colores de la comunicación, la seguridad, la protección para estos niños con autismo. Y asimismo el mismo diseño, lo que es el planeamiento del mobiliario específico para ellos en las diferentes zonas y entre otros, ¿no? Asimismo llegamos a una conclusión de estrategias de diseño de las cuales debe estar enfocadas estas estrategias de arquitectura sensorial, que más que todo son en control acústico, áreas sensoriales, el uso del color, entornos claros, pictogramas y entre otros. Asimismo, hemos analizado la norma dada por Minedu, de los cuales solamente encontramos generalidades, como las que son las circulaciones en pasillos y en rampas, las distribuciones de las aulas. Asimismo, hemos tomado en cuenta las salas de psicomotricidad, su distribución y los equipamientos que estos abarcan, las áreas deportivas, las dimensiones que poseen. Y luego tenemos los referentes construidos, en este caso internacionales, ya que no existen nacionales. Vemos que el primer análisis es en un centro en México, de los cuales destaca más que todo su fachada, el uso de los colores, el uso de las texturas y también su clara circulación. Luego vemos el centro maximal en Países Bajos, de los cuales se destaca su relación directamente con la naturaleza y una fachada que utiliza colores y texturas claras, asimismo lo que son sus circulaciones internas con tonos claros y una circulación directa. Por último tenemos este referente que se encuentra en España, lo que destaca más que todo su relación con lo que es la naturaleza y la visibilidad que tiene hacia ella. También vemos la accesibilidad a lo que es la luz natural, entre otras. Luego tenemos el Fray Pedro Ponce de León en España, igualmente se destaca lo que es las fachadas directas y previsibles, lo que son los colores claros al interior, y utilizar lo que son los colores y lo que sale son las diferentes texturas, a su vez lo que es la circulación. Por último, tenemos los resultados en el marco teórico. Se subraya la necesidad de un enfoque interdisciplinario entre la arquitectura que no solo sea de funcionalidad, sino que también sea para bienestar y social de los niños con autismo, de los cuales en relación con la arquitectura sensorial destacamos el control acústico, el uso del color, las áreas sensoriales, la experiencia, los jardines sensoriales, la iluminación natural y los patrones y texturas. En marco normativo solamente tomamos en cuenta lo que son generalidades, ya que no existe una normativa dada por Minedo exactamente para niños con autismo, de los cuales destaca el aula de psicomotricidad, las dimensiones mínimas de circulación, las aulas y las áreas deportivas. Y los referentes arquitectónicos vemos que se incluye un patrón en lo que se en diferentes espacios, ¿no? A su vez vemos la aplicación de componentes sensoriales y la relación que podemos destacar de ellos en cuanto a su distribución de sus espacios. Gracias.